Buenas tardes, mi nombre es Nicolás García Graciano y mi compañero es. Gabriel Peña. Estamos hoy con Jenny, eh, que es una egresada de ingeniería. Jenny, por favor, te puedes presentar y muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Listo, no, con mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Hernández. Soy ingeniera informática egresada del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. En este momento trabajo como analista de cloud, enfocada en la nube de AWS en una entidad financiera. Bueno, Jenny, hoy vamos a conversar un poco sobre tu trayectoria académica y tu profesión en ingeniería. Eh, eh, Vamos a hacer algunas preguntas. Listo. ¿Tú por qué, por primero, por qué decidiste estudiar ingeniería? Siempre me llamó la atención estudiar ingeniería. No, pues tenía como definido en su momento cuál ingeniería, pero me gustaban las matemáticas. eh, no de lleno para estudiar matemáticas puras o algo así, pero sí me gustaba siempre la ingeniería. En ese momento, eso ya hace muchos años, digamos que me inquietaba mucho como la parte de la tecnología, ¿cierto? En ese momento pues estaban como, no era tan común tener un computador en la casa, ¿cierto? Como de pronto ya es ahora, pero sí me inquietaba mucho como todo ese tema de los computadores, de cómo funcionaban, de cómo se avanzaba tanto para ya, digamos que cosas que se hacían en máquinas de escribir, ya se hacían en computador y cómo se corregía. En ese momento pues hacía trabajos para el colegio en Word, entonces también como que bueno, me parecía muy interesante cómo desde esas aplicaciones tan básicas se hacían correcciones, se alineaba todo un trabajo larguísimo. Entonces me empezó como a inquietar un poquito todo ese tema de tecnología y a la final, ya cuando terminé el colegio, eh, como me gustaba entonces la ingeniería, opté por escoger ingeniería de sistemas o afines. En la universidad donde estudié, la carrera que estaba afín era ingeniería informática, entonces me decanté pues como por esa opción. Esa es muy buena fascinación. Yo igual empecé así a escoger una ingeniería por el gusto a las matemáticas, pero tampoco tenía idea clara de cuál ingeniería escoger. Ahora, recordando esos años de estudio que tuviste, ¿cuál fue el mayor desafío académico que presentaste y cómo fue que lo superaste? Mm. Digamos que la carrera que yo estudié, ingeniería informática, está un poquito más enfocada en temas de desarrollo, ¿cierto? Entonces, al principio, cuando empecé la universidad, digamos que ya cuando fui viendo en qué consistía como tal la carrera, que no era solamente el computador y cómo funcionaba y demás, sino que ya era el desarrollo de aplicaciones, el crear aplicaciones, dónde estas aplicaciones iban a ejecutarse, ¿cierto? Dónde iban a correr. Entonces, digamos que ahí me cambió como un poquito el chip, ¿cierto? Tenía en mente algo y ya cuando entré y profundicé en la carrera ya era pues como otra cosa. Sin embargo, me gustó mucho, aunque admito que uno de los retos que tuve fue el tema de la lógica de programación, ¿cierto? Entender no tanto la lógica o lo que llamamos el pseudocódigo, sino como tal pasar toda esa lógica a un lenguaje de programación, ¿cierto? Esa parte sí fue como muy retadora para mí, pero pues nada, gracias a Dios la logramos superar y aquí estamos. Qué chévere. Y aún estando aquí viendo el pasado,
¿Hubo alguna materia en tu proceso formativo que te llegó a llamar la atención o que consideras importante en su momento? No, es que digamos que cuando uno ya está estudiando la carrera y todo eso, aunque me gustaban mucho las matemáticas, uno se centra ya más es en las materias de la carrera, ¿cierto? Entonces, de todo lo que vi, aunque pues en este momento, digamos que em, utilizo un poquito de esa materia que más me llamó la atención, fue redes y telecomunicaciones. O sea, esa materia me gustó muchísimo entender cómo se conectaban varios servidores, varios equipos, como todo el tema de entender y generar ese direccionamiento IP, el ponchar los cables. De todas las materias que vi, la que más me gustó fue redes y telecomunicaciones y bases de datos. Me gusta mucho todo el tema de bases de datos, desde eh, adecuar el sistema operativo, instalar el motor de bases de datos hasta la ejecución, pues como toda la administración que conlleva la ejecución y automatización de scripts de bases de datos. Esas dos materias fueron las que más me gustaron. Se ve bastante interesante como parece que también se relaciona con el área de sistemas. Yo estuve viendo algunas cosas y sí, parece que se relaciona. Pero ya después de graduarte, ¿qué camino seguiste después de salir de la universidad? Bueno, yo salí de la universidad em, y empecé en temas de infraestructura. Entonces, eh, en, en los inicios empecé pues como dando temas de soporte, ¿cierto? Y ya después estuve un tiempo, sino que he estado pues como en varias áreas desde que salí de la universidad, pues en diferentes, en la empresa en donde estoy, ¿cierto? Entonces empecé con, pero siempre en temas de infraestructura. Entonces empecé con soporte, luego estuve un poquito en bases de datos. Ya después fue liderando proyectos y luego volví a lo técnico con todo el tema de cloud, con todo lo relacionado a la nube de AWS. Y ahí se incluye entonces lo que es bases de datos, lo que es telecomunicaciones, lo que son, digamos que haciendo el símil con on-premise sería como servidores. Entonces, pero siempre me he desempeñado es en temas de infraestructura. Ah, pues, bueno. Eh, Jenny, ¿y tú qué cargo desempeñas ahora? Y como que habilidades practicas según lo que tú aprendiste. Bueno, en este momento estoy como analista cloud, digamos pues como con las nuevas tecnologías que hay en este momento, que es la nube o el cloud, ¿cierto? No que pues a veces ese Spanglish lo mezclamos ahí mucho, pero pues bueno, todo el tema de la nube y también que en ese momento está pues como incluso ya empezó hace rato, pero pues en ese momento está como en su boom todo el tema de inteligencia artificial. Digamos que yo en este momento, siendo analista cloud, mm, pongo en práctica varias aristas o ramitas que se tienen en la ingeniería informática o en ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, como analista cloud, me desempeño es en temas de infraestructura, entonces es en utilizar esos servicios que ofrece la nube, ¿cierto? Que em, digamos, reemplazan un poquito o ayudan a agilizar en algunas tareas que son operativas, también relacionadas con tecnología, que la nube pues ayuda a que sean más ágiles, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es utilizo esos servicios, entonces creo instancias S2 que digamos así como o- haciendo el símil, em, sería como un servidor, digámoslo así. Entonces, hago uso y configuro, creo y configuro como esos servidores que realmente se llaman instancias en nube.
para que las aplicaciones puedan correr, creo bases de datos, me encargo también como del tema de telecomunicaciones o de redes entre esos servidores o esos servicios más bien que se requieran utilizar para soportar una aplicación. Entonces también hay otros servicios que se encargan de todo el tema de almacenamiento, como son enfocados pues en la nube de AWS, como son S3, EBS, entonces también los configuro para que entre todos se puedan ver y ya el desarrollador pueda ejecutar la aplicación en esos servicios y funcionar correctamente. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Era como qué habilidades o técnicas ponías en práctica, Ah, bueno, según lo que... entonces, listo. Eso por la parte de infraestructura, pero adicional, digamos que en la empresa se tiene una directriz donde se indica que todo lo que se cree en la nube debe de hacerse a través de infraestructura como código. ¿Cierto? Entonces también me encargo de crear ese código para poder que se creen, valga la redundancia, esos recursos de AWS, pues que es la nube que utilizamos. Entonces hago pues como esos scripts también para que se creen esos servicios más rápidamente y no tengamos que hacer siguiente, sino que sea solo un clic donde se ejecute ese script y se creen pues como las bases de datos o los servidores o el almacenamiento, bueno, en fin, el servicio que se requiera utilizar. Entonces ahí digamos que practico como varias, o pongo en práctica varias de las ramitas que me enseñaron en la universidad, desde los temas de infraestructura, ¿cierto? Como la configuración de servidores, bases de datos, etcétera. Y también un poquito del desarrollo al crear pues como esos scripts que utilizamos para, digamos, agilizar y minimizar la operación. Y en ese trabajo que realizas, ¿qué desafíos encuentras y cómo los abordas? Bueno, ahí digamos que el desafío más grande es cuando hay una falla en una aplicación, ¿cierto? Y los abordamos con mucho trabajo en equipo. Digamos que en la empresa a hoy está separada o hay como un área que se encarga de la infraestructura, que es donde estoy, y otra área que se encarga del desarrollo. Entonces, cuando hay una aplicación que falla, ¿cierto? O lo que llamamos hay un incidente, debemos entonces de mirar de buscar la causa raíz por la que esa aplicación está fallando, sea por el desarrollo o sea por la infraestructura. Entonces ahí digamos que ponerte a mirar, analizar, venga, qué es lo que pasó. Si una aplicación estaba funcionando y luego dejó de funcionar, entonces entrar a mirar y revisar, bueno, qué configuración hicimos nuevo o qué pasó que antes funcionaba y ya no. Eso es muy común, ¿cierto? Cuando ya pues uno está ejerciendo, es muy común que sucedan incidentes, pero el reto es solucionar esos incidentes rápido para que el usuario pues pueda hacer uso el usuario o el cliente pueda hacer uso de esa aplicación. Y también digamos que para abordarlo siempre es enfocados en la problemática, ¿cierto? Y es un trabajo en conjunto que también siempre se debe hacer con el desarrollador. Entonces ahí que tenemos que tener muy buena comunicación eh, para poder, digamos, solucionar ese inconveniente o esa situación que se está presentando con la aplicación y poder que el usuario o el cliente pueda hacer uso de esa lo más rápido posible. Escucha bastante complejo. Eh, No, no es Jenny, tanto. y aunque bueno, con lo que tú ya estudiaste y con lo que haces, un poquito obvia la respuesta, pero ¿qué área de ingeniería a ti te llama más la atención? Y pues para ti, ¿tú cuál crees que es la más importante? ¿Cuál área de la ingeniería? ¿Cuál área de la ingeniería te llama más la atención? ¿Y cuál Ok. crees que es la más importante?
No, yo creo que, pues a mí me llama la atención y que es en lo que estoy ejerciendo todo el tema de la infraestructura, ¿cierto? Pero yo creo que todas son muy importantes porque el desarrollo es importante, ¿cierto? La infraestructura, o sea, si tengo la infraestructura pero no tengo el desarrollo, no tengo nada. Y si tengo el desarrollo pero no dónde ejecutarlo, que es sobre la infraestructura, tampoco tengo nada. Entonces yo creo que todas son muy importantes. Cada área, digámoslo así, tiene como su valor agregado, ¿cierto? Todo en conjunto hace que algo funcione. Entonces también hay otras partes no tan técnicas, que es como el liderazgo en los proyectos o gerenciar proyectos de tecnología. Eso también es importante porque ese rol hace que se coordinen a todos los equipos que son técnicos, ¿cierto? Y que muchas veces estando en lo técnico se alejan un poquito como de los temas administrativos, de los temas de gestión, ¿cierto? Y no es algo que es pues como tan técnico de llegar y entrar a usar una tecnología y saberla configurar, ¿cierto? O saber crear, saber utilizar X lenguaje de programación para crear una aplicación. Entonces, no tengo como un área que sea más importante que la otra, porque para que una aplicación funcione, para poder como tener un sistema de información, necesito tanto del hardware como del software, ¿cierto? Pero entonces me parece que las dos son complementos. Necesito de la una para poder que la otra funcione. Entonces, así decir que cuál es más importante, no. Yo diría más bien que son como complementos, ¿cierto? Y de gustos. Hay personas que les gusta mucho el desarrollo, se meten demasiado en el cuento y sacan unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto tan bacano? Así como hay otras que les gusta más es el tema de la infraestructura, ¿cierto? Y configuran y ponen esos servicios a punto y cada día le van haciendo cositas, detallitos para que sea más óptimo, para que el rendimiento sea mejor, para que sea más costo eficiente. Entonces, yo creo que no hay una más importante que la otra, sino que son como complementos. Parece muy interesante el área esa del desarrollo de aplicaciones y su mantenimiento. Pero ahora, volviendo a la formación, ¿en qué consiste tu práctica académica? Bueno, cuando yo hice las prácticas, las hice, fueron como un poquito operativas. Entonces, yo entré en una empresa a hacer las prácticas, entré al área de tecnología, en un área que se llamaba soporte de infraestructura. Y ahí pues lo que hacía me encargaba más como de temas desde el lado de seguridad, que eso es otro punto también, pues otra ramita de tecnología que es la seguridad o ahora la ciberseguridad, ¿cierto? Que también es muy importante y hace también complemento con el hardware y el software, porque la seguridad se le aplica a ambas, a hardware y a software. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo empecé en temas de seguridad, con perfilamiento, con todo el tema de control de accesos, perfilamiento y digamos, como para que sea más entendible es como analizando de acuerdo a los usuarios, a lo que necesitaran los usuarios, em, crear como los permisos. Entonces, crear roles para que los usuarios puedan acceder únicamente a lo que necesitan, ¿cierto? Porque ya, pues, digamos que hay un tipcito que ustedes van a aprender más adelante, por buena práctica, ¿cierto? Y por temas de seguridad, pues los accesos tienen que estar restringidos en cuanto a tecnología, ¿cierto? No todos los usuarios o todos los clientes pueden entrar a ver todo. Entonces, cada usuario tiene que ver o utilizar lo que necesite para sus labores, al igual que cada cliente. Entonces, yo cuando empecé en las prácticas, empecé con todo el tema de control de accesos, por el lado pues ya de ciberseguridad. Ah, qué chévere. Te escuchaba interesante, escuchaba muy interesante. Y dime, ¿tú qué herramientas o metodologías te han sido útiles en el desarrollo de tus proyectos?
Mm, ¿Tiene herramientas como de qué? Herramientas, técnicas o metodologías. Bueno, Mm, digamos que en la industria hay muchas buenas prácticas, ¿cierto? Digamos que para cada cosita que tú vas a hacer hay una buena práctica. Entonces, si es de ciberseguridad, hay buenas prácticas, si es de desarrollo, hay buenas prácticas, si es de infraestructura, entonces, dependiendo de qué infraestructura, también hay buenas prácticas, ¿cierto? Y también hay diferentes marcos de trabajo. Entonces, adicional, ¿cierto? A certificaciones que también se tienen en la industria, lo que se llaman las ISO, ¿cierto? Que las ISO también aplican a tecnología. Entonces hay unas normativas, digámoslo así, que se deben de cumplir, pero esas normativas, digamos que en sí son buenas prácticas. Entonces, si vos adoptas una buena práctica, digamos que indirectamente ya estás cumpliendo con algo pues que exigen como la norma o esas certificaciones, ¿cierto? Digamos que como herramienta, como metodología de trabajo en la empresa en la que estoy, utilizamos todo lo que es metodología Agile. Entonces, digamos, pues consiste en formar pues como pequeños grupos de trabajo que denominamos células y hay un rol que se llama el Scrum Master que se encarga como de orquestar, digámoslo así, esas células con otro rol que existe que es el PO, ¿cierto? En inglés Product Owner, es que traduce dueño de producto, que ese es el que se encarga de llevar las necesidades a la célula, ¿cierto? Y ya pues en conjunto con el Scrum Master que se encarga entre muchas funciones que tiene, una de las principales es velar pues como para que se cumpla la metodología de una manera correcta, ¿cierto? Digamos que la metodología lo que busca es agilizar las entregas que se le deben de hacer al usuario, en este caso al dueño del producto, de hacer las entregas lo más rápido posible, ¿cierto? Digamos que antes había en la tecnología una metodología donde los proyectos se trabajaban en cascada, entonces se hacía pues un cronograma y se tenían unas fechas y se debían de cumplir. Y lo que busca esta metodología de Agile es hacer como entregas más pequeñas, ¿cierto? Para ya al final tener entregas pequeñas funcionales, ¿cierto? Que sean útiles, que ya el usuario le empiecen a generar valor y ya al final, al tener como varias entregas así pequeñas, se tendría la entrega grande como tal, que es pues como la necesidad completa o a lo que se quiere llegar el usuario. Entonces, en ese momento estamos adoptando esa metodología, que es metodología Agile. Muy interesante esa metodología. Esa misma la discutimos en clase sobre cómo facilita la manera en la que se pueden aplicar muchos proyectos, incluso en las familias. Ahora, si tú Mm. tuvieras la oportunidad de hacer un cambio en tu proceso académico o laboral, ¿qué cambiarías y por qué? Bueno, digamos que en el proceso académico, eh, cambiaría un poquito lo que se llaman las líneas de profundización, ¿cierto? Porque digamos que hay personas que desde antes de terminar la carrera ya se van como definiendo por cuál ramita de la tecnología o de sistemas enfocarse, ¿cierto? Se van por el lado de redes, o se van por el lado de bases de datos, o se van por el lado de sistemas operativos, o se van por proyectos, o por desarrollo, pero entonces en el desarrollo también hay hay una galería muy grande, digámoslo así, de lenguajes de programación. Entonces están los que son enfocados en el back, los que son enfocados en el front, ¿cierto? En el middleware. Entonces, yo cambiaría la parte académica, la línea de profundización, porque en muchas ocasiones, digamos que uno, y hablando pues también con diferentes compañeros que he tenido, pues como en luego que salí de la universidad, em, las líneas de profundización a veces ni siquiera el estudiante las puede escoger, ¿cierto?
justamente porque a veces los horarios son muy complejos y no tienen, eh, en ocasiones son como las que tiene la universidad y ya. Entonces, no sé, la universidad tiene la línea de profundización em, en desarrollo y no tiene nada de infraestructura, no tiene nada de proyectos, no tiene nada de lo demás, es solamente desarrollo, entonces no hay más de dónde escoger, ¿cierto? No es como tan, no hay tanta variedad en la línea de profundización, entendiendo también pues que no se puede poner la universidad a abrir todo el ramillete que hay de los sabores en tecnología, pero sí de pronto abrir un poquito más como la oferta en la línea de profundización y que sean consecuentes, porque pues cuando yo estudié eran tres líneas de profundización, línea de profundización uno 2 y 3, ¿cierto? 3 semestres viendo línea de profundización, pero en ocasiones veíamos cosas diferentes en cada línea. Entonces, si la idea si la idea es profundizar en un tema, entonces deberían ser por lo menos 2 de los 3 semestres en en esa misma profundidad que uno como estudiante decide o escoge, ¿cierto? Entonces, en la parte académica, cambiaría esa partecita de las líneas de profundización con más variedad y que sean consecuentes en los 2, 3 semestres, dependiendo de la universidad que se oferta. Ah, claro, ¿no? Ojalá nos toque una profundización a nosotros. Sí. Eh, y ya una pregunta más personal. ¿Tú cuál consideras que ha sido tu mayor logro a lo largo de la formación de tu carrera? Bueno, mi mayor logro, em, yo creo que, que es la facilidad para adaptarme a los cambios, ¿cierto? Digamos que yo he tenido diferentes funciones en la empresa, ¿cierto? Digamos, en donde estoy trabajando, yo llevo más de 8 años y he tenido diferentes roles. Entonces, me han tocado roles cuando de gestión o administración, cuando lideraba proyectos y también me han tocado roles técnicos cuando estaba pues ya en la operación y ahorita que estoy en cloud. Entonces, digamos que eso es algo que todos los profesionales debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Y no solamente pues en lo laboral, sino también en lo personal. Digamos que así como en la vida personal em, te cambian las cosas, ¿cierto? En lo laboral pues sucede lo mismo. Entonces, digamos que algo que también pues por lo que me han reconocido es que me adapto fácilmente al cambio. Entonces, eso yo lo asumo como un logro, ¿cierto? Porque digamos que tenemos que estar preparados para lo que se nos venga laboralmente, ¿cierto? Entonces, si hay que meternos en el campo del desarrollo, estudiamos, repasamos esos conceptos y hacemos lo que se necesite. Y si debemos de irnos por el lado de la infraestructura, lo mismo, o si ya vamos a otro rol de proyectos también, de pronto harán unos que nos gusten más que otros, unos roles que nos gusten más que otros, pero lo importante es adaptarnos rápidamente, ¿cierto? Adaptarnos rápidamente a esos cambios que se tengan y que sean, pues obviamente, dentro de la misma tecnología, ¿cierto? No roles que no tengan nada que ver con la carrera o con lo que estudiamos. Listo, muy interesante la apreciación de ese logro. Muchas personas tienen dificultades en cuanto a eso de llegarse a adaptar a otro cambio. Entonces, ¿qué faltas o errores viste presente tú en la formación universitaria y que crees que es necesario destacar? Repíteme otra vez, por favor, la pregunta. ¿Qué faltas o errores tuviste presente en tu formación universitaria? O sea, ¿qué errores viste que hubo en esa formación y que crees que es necesario destacar? El error que de pronto me gustaría rescatar en cuanto al tema académico es que en ocasiones las universidades o pues los directivos, los coordinadores en las universidades no escuchan a los estudiantes
porque pues si no es uno, ni dos, ni tres, sino que son varios los estudiantes que tienen solicitudes o quejas respecto a una clase, es porque algo está pasando, ¿cierto? Ya sea con la metodología, con el profesor, con las herramientas que se requieren para la clase, pero algo está sucediendo y en muchas ocasiones, aunque la queja es constante, también digamos las directivas eh, van dilatando, dilatando, dilatando los temas, se acaba el semestre y a la final, pues se aprendió muy poco o casi nada en materia, ¿cierto? Y más cuando son materias que son prerequisitos de otras o que son de la carrera, que son pues como bien importantes para la formación del estudiante ya que va a salir a ejercer eso que está estudiando, cuando son materias de la carrera. No, sí, claro, y uno termina perdido y sin respuesta a la duda. Así es, llega a enfrentarse ya en el mundo laboral de que, bueno, estudiemos o qué hacemos para nivelarnos. Jenny, tú, ¿cuál crees que son las habilidades que necesita un ingeniero para una formación adecuada? No, yo creo que aquí nos podíamos quedar mucho, pero como profesionales necesitamos tener habilidades duras que llaman, que son esas habilidades técnicas, ¿cierto? Entonces, aprender, o sea, la universidad lo que te enseña son las bases, ya cuando estás ejerciendo es que profundizas y te detallas mucho más en la parte en la que estés poniendo en práctica, ¿cierto? Pero la universidad te enseña las bases y siempre es lo más importante, es tener buenas bases. Entonces, esas competencias duras, que es la parte técnica, fundamental, pues como lo que se aprende en la universidad, ¿cierto? Aunque en el campo laboral, pues ya se, como les digo, ya se va a profundizar un poquito más o se va a detallar un poquito más. Y las habilidades blandas, que eso ya son habilidades que tenemos como personas, ¿cierto? Entonces, tener muy buena comunicación, adaptarse fácil al cambio, en ocasiones también tener pues como buen liderazgo, ser buen compañero, tener empatía. Entonces, como profesional, son esas dos, debemos de tener como esas dos habilidades, ¿cierto? Habilidades o bases técnicas buenas y también habilidades blandas o ya pues como persona, ser buen compañero, digámoslo así. Esa parte de el relacionamiento con los compañeros y el trabajo en equipo sí es muy mencionado para poder realizar un trabajo satisfactorio. Ujú, Entonces, así es. si pudieras modificar el pensum, ¿qué cursos agregarías y cuáles quitarías? Digamos que en ese momento ya con estas nuevas tecnologías que hay em, y también pues con el paso de los años que cambia tanto la tecnología y mucha innovación. Yo adicionaría temas de nube, que es un tema pues que ya todas las empresas están pensando, por lo menos, si no es que ya se están migrando a la nube. Entonces, en el pensum incorporaría nube y también incorporaría todo el tema de inteligencia artificial y machine learning. Eh, y ya hablando de tu experiencia, ¿tú qué consejo le darías a un estudiante que está iniciando su formación como ingeniero? Bueno, inicialmente, que la universidad es un mundo diferente al colegio, ¿cierto? La universidad y estar estudiando, pues como lo que escogimos, eh, meterle mucho empuje, ¿cierto? En ocasiones, pues van a haber materias que nos van a complicar un poquito, que nos van a hacer dudar de si esa sí es la carrera, si no, ¿cierto? En ocasiones, aunque queramos, digamos, por la dificultad de las materias, se pone eso en duda, pero realmente hay cositas
que aunque nos cueste un poquito entenderlas, la práctica nos ayuda de pronto a resolver esas dudas o esos vacíos en el entendimiento. Entonces, y que le ponga muchas pilas en la universidad a todo, ¿cierto? Digamos que hay materias que llamamos de relleno, pero realmente eso se convierte en cultura general, ¿cierto? Que en el momento no sabemos cuándo nos va a servir, puede ser en el momento de una entrevista, ¿cierto? O puede ser para entender algún sistema o alguna cosa que necesitamos crear. Miren todo ese tema de inteligencia artificial, que eso no se enfoca solamente en temas de tecnología, sino que es la tecnología para todo, ¿cierto? Entonces es prestarle atención a todas las matemáticas. A veces hay algunos que no les gusta tanto, a mí me encanta, pero hay algunos que no les gusta tanto, pero eso nos ayuda como a abrir esa capacidad de análisis y muy filosos en las carreras de la materia, porque la universidad, si bien cuando salimos a ejercer, como les decía ahorita, eh, la universidad da unas bases, ¿cierto? Y si no tenemos esas bases, pues se nos va a complejizar todavía un poquito más cuando ya empecemos en el campo laboral. Entonces, ponerle muchas pilas, mucho cuidado. eh, a las materias pues que están enfocadas como a la carrera y disfrutarse la época de la universidad. Hay que estudiar, hay que ser disciplinados, juiciositos, pero también es una época muy rica, muy chévere. Sí, ahora mismo para los que apenas estamos iniciando en el proceso es muy importante tener en cuenta todos esos consejos que nos dan las personas para guiarnos, porque sí es complicado empezar con una nueva etapa y el cambio radical que viene siendo de la escuela a una universidad, porque son muy diferentes las maneras en las que se manejan. Sí, así es. En la universidad, y en la universidad estás estudiando algo que quieres hacer, ¿cierto? Algo que elegiste por convicción o por las diferentes razones, fue algo que elegiste. Entonces, bueno, ahí si yo elegí es porque me gusta, porque lo quiero hacer, entonces echémosle ganas. Así es. Entonces, de los proyectos que realizaste, ¿cuál fue tu favorito durante la carrera y por qué? Bueno, pero en la parte académica o laboral, No puede ser cualquiera, el que más te haya gustado, el que más te llamase la atención, el que consideres tu proyecto favorito. bueno. Em, a mí me gustó mucho un proyecto en el que participé donde era era la actualización de versión de un componente que era transversal a varias aplicaciones. Entonces me gustó mucho porque tuve muchos aprendizajes en ese proyecto, ¿cierto? Entonces, tanto en la parte técnica, aprendí cómo funcionaban varias herramientas, varias aplicaciones. En la parte de infraestructura aprendí todavía mucho más porque fue un tema bastante retador. Y también me ayudó mucho también en mis habilidades blandas, porque ahí, como eran era una migración de un componente transversal, entonces impactaba a muchos equipos. Entonces debía relacionarme con muchas personas, tener muy buena comunicación para que cada componente al migrarse no se viera pues afectado o si se afectaba era lo mínimo. Y aprendía también de esas aplicaciones. Entonces ese proyecto me gustó mucho porque me ayudó a crecer profesionalmente, tanto por la parte técnica, ¿cierto? Como por la parte personal. Ahí lo que les decía ahorita, habilidades blandas, duras, que es lo técnico, y habilidades blandas. Entonces, ese es el proyecto como que más recuerdo que me haya traído muchos aprendizajes. Ya muy interesante. Eh, sí, y entretenido. Eh, Jenny, ¿tú qué consejo le darías a alguien?
tratando de encontrar su nicho o su especialización en la ingeniería? Bueno, la ingeniería tiene muchas ramas, ¿cierto? Tiene muchos sabores. Entonces, digamos que hay mucho para dónde escoger, ¿cierto? Entonces, digamos que no quedarnos solamente con lo que vemos en la universidad, con lo que nos dicen los compañeros, sino también ahorita que ya, pues digamos, actualmente hay como tantas formas de uno ampliar su conocimiento, indagar un poquito en, bueno, cuáles son como todas esas ramas que se dice que tiene la tecnología y ya con esa buscar o enfocarse como en esa que, que le guste a la persona, ¿cierto? No quedarnos solamente como con el run run o con lo que "Vea, es que la universidad me dijeron esto y ya. Hay muchas cosas, ahora hay mucho como aprender, ya sean con podcast o incluso pues haciendo uso de ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial. En la web vas a encontrar por montones. Entonces, em, ahí es como, la idea es como inquietarnos un poquito para escoger bien por dónde queremos profundizar, ¿cierto? Y que sea algo que realmente pues como nos guste. Y no porque, yo escuché estas tres, entonces elijo cualquiera de estas tres y ya, no. Como les digo, en tecnología hay muchos sabores, hay muchas cositas por las cuales uno se puede decidir. Y todas son válidas y todas son útiles y todas se requieren. Es muy parecido a lo que dicen de cuando debemos escoger la carrera, de guiarnos por algo que de verdad nos guste, nos apasione para conseguir Mm, un trabajo con el cual logremos ser felices. así es. Entonces, tú a futuro, ¿qué oportunidades de crecimiento, desarrollo te gustaría tener en el futuro? Bueno, digamos que me gustaría orientarme pues un poquito más por todo el tema de inteligencia artificial, pero también en la nube, ¿cierto? Aprovechando que son eh, como las tecnologías, digámoslo así, de moda, ¿cierto? Son los temas que en ese momento tienen pues como están en furor y pues la idea como profesionales es mantenernos como a la vanguardia, ¿cierto? Entonces me gustaría como estudiar y enfocarme un poquito más en lo que es inteligencia artificial. Y como les digo, inteligencia artificial, pues uno escucha son dos palabras y ya, pero detrás de eso hay un mundo enorme que combina software y hardware, ¿cierto? Entonces sí me gustaría como especializarme un poquito en ese tema. Muy bueno. Em, em, ¿Y en tu formación tuviste algún mentor o alguna una figura influyente? Y si lo tuviste, ¿cómo te ayudó? Bueno, pues que yo recuerde, no, no tuve pues como algún mentor ni una persona pues como que me influenciara, no. Mm, mm. Mis papás, mis papás que me daban mucho apoyo, mucho ánimo para seguir con la carrera, para terminar, ¿cierto? Hay momentos que uno como estudiante dice, ay, pucha, sí será que soy capaz cuando encuentra como esas materias que se nos dificultan un poquito. Entonces ellos, digamos que mis papás fueron como las personas que me influenciaron bastante para terminar la carrera. Pero algún mentor, pues no tuve. No siempre es importante tener a alguien que esté ahí para brindar apoyo, alguna figura que nos ayude durante ese proceso de formación. Ujú. Sí, claro, porque siempre vas a tener en la vida siempre se tienen altibajos, entonces es importante que cuando estás en tus bajitos, alguien esté ahí dándote ánimo para continuar, para seguir y más pues con la carrera que es lo que vamos a hacer el resto de la vida, ¿cierto? Terminamos la carrera y la idea pues es ejercer. Entonces, ya sea en un emprendimiento o en una empresa, pero pues es algo
es un oficio que ya tú vas a seguir haciendo por muchos años. Muy cierto de esa parte. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo crees que la ingeniería puede impactar positivamente a la sociedad? No mucho. Pues ahorita con la tecnología, mm, incluso ya se ve todo el impacto que hace a la sociedad y puede seguir impactando mucho más, ¿cierto? Pero eso también depende mucho del uso que nosotros le demos, de que las personas le demos. Entonces, eh, hay muchas cosas y la tecnología, como les digo, ayuda a todas las diferentes áreas que no son propiamente de tecnología, ¿cierto? Les ponía, por ejemplo, el caso de ChatGPT. ChatGPT es tecnología, ¿cierto? Pero que te resuelve dudas de cualquier tema. Si le lanzas una pregunta de química, te la resuelve. Si estás en el colegio y haces una pregunta, también te la resuelve. Te resuelve temas de biología, de finanzas, de mismo tecnología, ¿cierto? Pero depende de qué, del uso que la persona le dé. Entonces, si uno como estudiante dice, ChatGPT, resuélveme esta duda y le hace la tarea, pero si uno no entiende, no analiza, realmente no estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces ahí la tecnología nos ayuda mucho, pero somos las personas las que le damos el mal uso. Pero yo creo que con tecnología y con buen uso, eso nos puede ayudar en todo, nos puede ayudar. Yo soy mucho como por el tema ambiental. Entonces, pues la tecnología aplicada en temas ambientales, eso nos puede ayudar mucho a reducir la huella de carbono, ayudarnos también con ese daño que tenemos en la capa de ozono. Entonces no, es que la tecnología nos ayuda mucho, 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 demasiado. Aquí me puedo quedar cortica, pero todo depende del uso que le demos las personas a la tecnología. Porque así como puede ayudar, también puede que cause el efecto contrario, que también se ha visto ya con el paso de los años. Siempre es importante usar estas herramientas de forma responsable de igual manera. Aunque sí, hay veces que las personas se dejan llevar por las facilidades que ofrecen y eso es lo que lleva a malos usos de esta. Ujú. Pero ya O a intereses personales. es dependiendo de cada persona el uso que le dé. Así es. Con esto llegamos al final de la entrevista, pues te agradecemos mucho por compartir tu experiencia, los aprendizajes y las reflexiones que has vivido. Seguro este recorrido que tú viviste es una muy buena guía para otras personas que están iniciando en este proceso de formación. Listo, muchachos, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Cualquier cosita que necesiten a la orden y mucho ánimo. Esta carrera es muy chévere, como les digo, de altibajos. Se van a encontrar cositas que de pronto los hagan dudar, pero es una lección muy buena. No, muchas gracias, Jane. Que tengas un resto de noche. Muy bueno. Muchas gracias. Listo, muchachos, igualmente, que estén bien. Igual. Bueno, chao. Ah, Adiós.